Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el libro de la serie BL Beside the Sky Forever You, parte 2. Mientras caminábamos, Pum y yo nos tomamos de la mano. Vimos un acuario, había un espectáculo de luces. Como el aire estaba frío y el viento soplaba. Antes de que pudiera mirar más allá, lo más destacado era un pingüino caminando por el camino con un guardia. Suena familiar, pero no puedo recordar qué tipo de pingüino es. Emperador, respondió Pifa. Asentí ligeramente antes de dirigir mi atención hacia el pequeño frente a mí nuevamente, sin olvidar grabar un video. Hoy tenía muchos videos para editar para mi video de cumpleaños en Osaka. Al entrar descubrí que estaba decorado con los mismos colores que el exterior, que era azul claro. Mientras Pifa estaba mirando alrededor, aproveché esa oportunidad para grabar imágenes de personas interesadas. Boom, ¿puedo tomar prestada tu cámara? Está bien. ¿Quieres tomar una foto? Sí, es tan hermoso que quiero tomar una foto para guardarla. Cuando escuché eso, me quité la cámara y se la entregué a la otra persona. Como no tenía una cámara conmigo, me di la vuelta para mirar alrededor. Pero cuando vi a Pifazo teniendo una cámara y tomando fotos, me detuve. Me había dado cuenta algunas veces lo bien que se veía Pifazo teniendo una cámara. Quería tomar una foto para guardarla para mí, pero aún no tenía mi cámara conmigo. Espera, Pifa, ¿me estás tomando fotos? Sí, no me dijiste que ibas a tomar fotos. ¿Tenía que decírtelo? Solo dije que era tan hermoso que quería tomar una foto para guardarla. Está bien, toma una foto, le dije. Eso hago. Me sorprendió cuando entendí el significado. Cuando dijo que era tan hermoso que quería tomar una foto para guardarla, se refería a mí. ¿Quieres tu cámara de vuelta? No, está bien, puedes usarla. ¿Realmente no te gusta que te tome fotos, Po? No es eso. Entonces yo te tomaré fotos, eres tan hermoso y sería una pena que no te tomara una foto. Las palabras de Pifa me hicieron no saber qué más decir antes de que me devolviera la cámara. Tomé la cámara inmediatamente y la abrí para ver la foto. Hubo algunos cuando me distraje porque seguía mirando y otros cuando me di la vuelta para quejarme. No las elimines, está bien, le dije, haciendo un puchero. Caminamos a través de un túnel subterráneo. No sé cuándo nos separamos de los demás. Comenzamos en la entrada. Pifa, ¿viste a los demás? Nos separamos en la entrada, dijo. No me di cuenta. Cuando estábamos viendo los pingüinos. ¿Y ahora qué hacemos? Podemos llamarlos cuando salgamos. Ahora será difícil encontrarlos. Está bien, seguimos caminando por el túnel hasta llegar a una zona del bosque de Japón, una especie de reproducción de su ecosistema. Tomé muchas fotos adorables. ¿Te divertiste? Pipa me dijo al finalizar. Sí, todo está muy bien decorado. ¿Subimos? Sí, dije emocionado. Había estado esperando para subir a la noria. No tuvimos que esperar mucho en la fila y pronto estábamos en la cabina. Me senté y Pifa se sentó frente a mí con la luz tenue. Observé la vista mientras subíamos lentamente. Gracias por traerme aquí, le dije. De verdad, muchas gracias, me divertí demasiado. Nunca pensé que podría venir de viaje contigo y con todos los demás. Tomé muchas fotos memorables, le dije mirándole a los ojos. Con Pifa a mi lado no había nada que temer, le tomé la mano mirándolo con el corazón latiendo. Pifa, ¿alguna vez pensaste qué cosa? Sobre tener pareja, ¿cómo sería? Nunca pensé en eso, ¿por qué no? Antes, cuando estaba sola estaba bien, no me interesaba a nadie, ¿de verdad? Con tantas personas que gustaban de ti. Pero a mí no me gustaba ninguna de ellas. Es extraño que te guste. ¿Por qué? Hay muchas personas mejores que yo, pero solo hay un pum. Y déjame preguntarte, hay muchas personas mejores que yo, ¿por qué no te gustan ellos? Porque siempre has sido tú, Pifa. Es el tipo de persona que me gusta. Si hubieras mostrado tu verdadero yo, te habría amado fácilmente. Quizás desde algunos años, mi verdadero yo. ¿Por qué? Si mostrara que me gustabas y me rechazabas hubiera sido terrible, pero no te rechacé. Así es, pero debido a que había una carta me atreví. En ese momento tenía miedo de que no estuvieras de acuerdo con que fuera la persona en la carta. Eso es bueno, está bien, dejaste que te conociera mejor a través de ellas. ¿Qué pasa si me hubiera negado en esa oportunidad en ese momento? En el puente. Pregunté refiriéndome cuando Pifa me pidió que saliera con él. Le dije que volveríamos a donde te sintieras más cómodo. El tiempo que tú quieras. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Seguro? ¿2 años? Está bien. 5, normal. 10. Yo te espero. Vaya, Pifa, ¿estás exagerando? Puede ser, pero en ese momento pensé que pasara lo que pasara, tenía que ser esta persona. Mientras pudiéramos hablar así durante tantos años como pudiera, esperaría que tú terminaras tus estudios, me recibiría como doctor, pero siempre te escribiría. Al ver esos ojos serios me hicieron sentir atónitos, porque me hicieron darme cuenta de que Pifa no me estaba mintiendo. Pifa, haces que mi corazón se acelere de esta forma, siempre has tenido derecho a no estar de acuerdo con la situación en ese momento. Entonces, ¿por qué no exigiste nada? Dije.
Dado que me sentía bien, ¿por qué tendría que exigir algo? Dejé que el silencio me cubra por un tiempo porque no sabía qué decir para romperlo, antes de recordar que olvidé grabar un video. ¿Te gusta la vista aquí? Sí, claro, quiero volver de nuevo. Volveremos a visitar este lugar cuando vengamos a ver de nuevo a tu madre. Pequeño, siempre te llevaré conmigo a todas partes. En realidad, también quiero llevarte a viajar a menudo, aunque probablemente no tenga mucho tiempo. Lamento no tener mucho tiempo para ti, aunque prometí cuidarte bien. Le dijo Pifa. Debe significar que recientemente has estado ocupado con los estudios y los exámenes. El doctor es difícil. ¿Está bien? Respondí sacudiendo la cabeza. No te preocupes. Está bien, mi novio es un futuro doctor. Yo te apoyo, le dije con una sonrisa. Además, no tienes que ayudarme, de verdad, claro. Ya es demasiado para ti estudiar mucho, pero aún así haces demasiado por mí. Pensé que Pifa me cuidaba demasiado bien, y no importaba dónde fuera lo que hiciera, no tenía que hacer nada yo mismo. Soy yo quien cuidará de ti a partir de ahora. Siento que hago mucho por ti. Solo sé buen niño conmigo, eso es suficiente. Ya soy un buen niño, no soy travieso. Entonces, ¿quién me trajo café la otra vez mientras estudiaba? Y yo le dije que ya era tarde y que no viniera. Solo me reía recordar eso. Eres como un gato, ¿verdad? Terco como ninguno. No soy terco. Eres un gato terco. Claro que no, le dije. Gato, me llamó Pifa. Dime. Dices que no eres un gato. ¿Por qué respondes cuando te llamo? Pues sí, enseño un poco. Está bien, soy un gato, pero no soy terco. De todas formas, eres terco. De verdad que no lo soy. Pifa siempre dice que soy terco. ¿Crees que soy terco? No, para nada, dijo él riéndose. No importa cuán terco seas. Siempre serás mi gato, dijo él. Este gato es muy grande, incluso más que un perro, dije. ¿De verdad? Claro, si soy un gato y los gatos tienen 7 vidas y yo te daré todas mis vidas a ti. ¿De verdad todas? Claro que sí, todas. De acuerdo. Me encanta cuando tenemos este tipo de conversaciones, aunque parezca simple, para mí son momentos adorables. ¿A dónde iremos?, le pregunté. Estoy celebrando mi cumpleaños. Y he mirado a la tienda, respondí mientras caminamos por la bahía de Osaka. Saqué el celular inmediatamente para tomar una foto mientras caminábamos. Publiqué la imagen de nuestras sombras caminando con el título Tú tienes mis 7 vidas. Después del viaje corto de celebración de mi cumpleaños en Japón, regresamos a Tailandia. No teníamos mucho tiempo y teníamos que seguir estudiando. Pensé que debía ser otro buen momento para Pum, porque además de ver a su madre también pudo pasar el rato con sus amigos. Ese día, después de tomar fotos todo el día, nos divertimos demasiado. Al día siguiente regresamos a Tailandia. Pum había estado ocupado editando las fotos y editando un video de cumpleaños durante varios días. Además, no me dejó verlo, dijo que terminaría todo primero y luego me lo mostraría. Mirando mi reloj, ya son las 8. Es otro día con clase hasta las 8 de la noche. Le dije a Pum que buscara algo para comer primero. Y créanme que no me sentía bien de saber que no tendría más tiempo como este juntos, porque el día siguiente tendría clases temprano en la mañana. Abrí la puerta de la habitación, dejé mi bolso antes de mirar a mi alrededor, en busca de la persona que había estado extrañando todo el día. Vi a Pum durmiendo en la mesa de la computadora. Me sequé con cuidado para no despertarlo. Abrí la pantalla en la cual estaba editando un video, miré un poco y no pude evitar sonreír. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.